Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de los Econ Role Models. Sabéis que es un programa para entrevistar a economistas que se desempeñan en diferentes ámbitos laborales y hoy tenemos un gran referente, una gran referente que es Marta Suárez Varela. Marta es economista, es doctora, en economía por la Universidad de Valencia y es economista en el Banco de España. Nos va a contar su experiencia porque tiene una experiencia y una trayectoria bastante variada, según me estaba contando antes de la entrevista, y lo va a compartir con todos nosotros porque la verdad es que es muy interesante de cara a todas esas cuestiones, todas esas preguntas que se suelen hacer los estudiantes de economía cuando están estudiando de cara a luego al acabar la carrera, el mercado laboral, cómo va a ser, a qué se van a dedicar. Entonces, Marta, primero que nada, mil gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Mujer, gracias a ti por lo bien que acabas de hablar de mí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues Marta, lo primero es, contarnos un poco cuándo decidiste estudiar la carrera, que precisamente no es aunque eres doctora en economía, estudiaste la carrera de empresariales, pero luego cambiaste a económicas y esto, cuéntanos un poco esa decisión, primero de una carrera, luego esa decisión del cambio, que creo que puede ser muy útil para nuestros estudiantes. Bueno, de hecho mi historia es un poco más larga que todo eso, porque yo realmente iba a estudiar medicina al principio. Y bueno, digamos que llegado segundo de bachiller, no sé si se me ve bien. Sí, perfecto. Llegado segundo de bachiller, pues me tuve que plantear un poco qué carrera, lo típico, ¿no? Cuando llegas a selectividad, etcétera, qué carreras ponía en la lista. Y digamos que como era buena estudiante y me había metido en el bachiller de biología, que realmente me gustaba bastante, etcétera, pues como que las expectativas sobre mí era que iba a estudiar medicina, ¿no? Porque tenía la nota, medicina, todo el mundo te dice que es una carrera maravillosa, tú tampoco tienes mucha idea a esa edad de qué quieres ser, qué quieres hacer, ¿no? Y bueno, la expectativa era esa, pero sí que es cierto que el último año de carrera yo me fui dando cuenta de que no sabía si eso era una elección propia o era un poco que el entorno, ¿no?, me había empujado hacia eso. Y me puse a hacer un poco de introspección y decidí que realmente que no quería estudiar medicina, ¿no? Pero fue como una decisión ya de final de curso, ya te digo, como un poco en un ejercicio de valentía, de decir, no, mira, esto es lo que yo pensaba, pero a lo mejor no lo he elegido yo y tal, ¿no? Y entonces me puse a explorar pues, nuevas opciones que pudiera hacer. Y yo siempre me había fijado pues, que tenía cierta inquietud por lo económico, que era algo que me interesaba, pero que nunca pues, había dado en clase ni había podido pues, indagar más, ¿no? Digamos. Y empecé lo típico, tus padres pues, te dicen que hables con gente que ha hecho esa carrera o con amigos de ellos que te dan consejos, etcétera. Y como yo no sabía mucho la distinción entre ADE y economía, pues me recomendaron que hiciera ADE porque tenía más salidas, lo típico, y ahí acabé en ADE. De hecho, me planteé hacer ADE Derecho, pero fíjate, pues me recomendaron que realmente si tú luego no te quieres dedicar a Derecho, ¿no? Que ese es otro tema, que muchas veces cuando uno tiene buenas notas es como que le redirigen hacia Derecho, que al final es una carrera muy interesante, pero es una carrera de 6 años y si tú a lo mejor no tienes interés en una de las dos ramas, pues a veces no es necesariamente obligatorio hacer una doble, ¿no? Y al final pues me recomendaron que hiciera ADE, que eso sí, que estudiara inglés porque eso me iba a abrir muchas puertas. Sí. Y así fue como acabé en ADE. Y por cortarte una anécdota, había como sesiones de orientación, tanto a los alumnos como a los padres a veces, y me contaba la hermana de una amiga que fue estudiante el curso siguiente al mío, que al año siguiente me ponían de ejemplo de persona que estaba en el biosanitario, que tenía buenas notas y que no había hecho medicina. Ya ves tú. Sí. Que era como un poco raro, ¿no? En ese momento. Sí, pero bueno, fíjate, ahora has tenido una trayectoria muy, muy buena, ahora estás en el Banco de España, que es una de las cosas que para un economista pues es un gran logro, ¿no? O sea que estas cosas son así. A veces cuando
es muy importante elegir algo vocacional también, ¿no? Si Mm, sabes que, aunque seas bueno, aunque tengas la nota para ir a medicina, pero si no es verdaderamente tu vocación, mm. quizás habría sido un gran error, ¿no? A ver, el problema es que yo creo que la vocación se va descubriendo a veces con el tiempo, ¿no? A base de prueba y error, y con 18 años no tienes esa prueba y error a veces para decidir, y quizá eso es uno de los gaps. Pero yo, fíjate, soy una persona muy racional, por una parte, pero por otra, creo mucho en la intuición. A veces Sí, uno no sabe lo que quiere, pero como que tu cuerpo te dice o tu sí, intuición en cierto sentido, que a mí me parece que la intuición tiene mucha parte racional a veces, porque es como tu cuerpo diciéndote lo que le viene sí, bien y lo que no. sí, Lo que sí puedes llegar a saber es donde no te ves. Es como que mm, cuando no estás seguro de algo es porque en verdad a lo mejor no tienes por qué. Es mejor que no lo hagas, ¿no? Y eso es lo que me sí, pasa a sí, mí con medicina, que yo sí. no lo tenía nada claro y digo, pues si tengo tantas dudas, a lo mejor es porque no es mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido como mi forma de guiarme a veces. Muy, muy bien. Sí, Mm, Marta, y además que es un buen punto para los estudiantes que nos están mm, escuchando, porque hay veces que hay que escuchar esa voz que está ahí, que a veces te dice algo, ¿no? Te mm, dice, porque es lo que dices tú, parece que guiarse por intuición puede ser irracional, pero no necesariamente, porque precisamente esa intuición está hecha de información mm, que tenemos ahí, que de alguna manera hemos ido guardando en nuestra mente y está allí y en el momento en el que tiene que decirnos algo, ¿no? Cuando mm. sobre todo decisiones importantes, pues a veces que no se equivoca, ¿no? Mm. Y en tu O sea, no caso, estoy pues con esto invitando ahí por lo místico a la hora de tomar decisiones, no, no, no. simplemente escucharse más a uno mismo, porque a Sí, veces escuchándote pues puedes saber qué necesitas, sí. ¿no? O si lo que necesitas a veces es explorar más, pero sabes que al menos las opciones que tienes en ese momento no te Sí. satisfacen lo suficiente, ¿no? No, y aparte tu decisión fue muy racional en un sentido, porque dijiste, Mm, bueno, medicina no es lo mío, pero mira, te informaste sobre una carrera que mm. tiene salidas laborales, o sea que en un sentido luego la decisión fue bastante racional, ¿no? Sí, no, Sí. totalmente, claro, sí, sí. Y luego el cambio a económicas. No Mm. seguir por empresariales, Bueno, sino decir, perdona Virginia, que no te no, no quería. hay problema, no hay problema. No, bueno, yo de hecho llegué a acabar empresariales, Sí, pero mi cambio hacia económicas fue realmente como en los últimos cursos. Es sí, decir, en torno a tercero, yo sí que me daba cuenta de que a mí las asignaturas que me gustaban eran las de economía. De hecho, escuché a Marta y ella contaba una historia muy parecida. muy parecida, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y ahora te cuento, pero muchas veces han venido alumnos a mí porque ven que he hecho ese cambio y me preguntan lo mismo. Y, sí, Sí, y creo que hay un patrón muy claro en que en cierto curso tú empiezas a decir, oye, es que a mí lo que me gusta es esto, a lo mejor tenía que haber hecho la otra carrera, ¿no? sí, Y entonces en ese momento pues también empecé a hablar con gente y me planteé si cambiarme de carrera. sí, Pero la verdad es que ya, o sea, desde que empecé el proceso de darme cuenta de eso hasta que más o menos decidí que podía ser una vía cambiarme de carrera, estaba ya en cuarto, ¿vale? sí, Y estaba a punto de acabar. Si me cambiaba, tenía que empezar a convalidar, probablemente eran 2 años más, un sí, poco de retraso, sí, ¿no? sí, Y yo sí que empezaba ya a vislumbrar la carrera académica, de hacer máster, irme a doctorado, etcétera. Entonces, claro, 2 años más luego la carrera, que es larga, pensé que era demasiado, ¿no? Entonces, sí, así, hablando con profesores y con gente que conocía, me recomendaron que me cogiera una beca de colaboración en un departamento de economía y así podía explorar un poco más, pues si realmente me gustaba eso o no, y también cogerme todas las optativas que pudiera, pues de la rama de económicas. Y así fue como lo hice, o sea, el último año me cogí una beca de colaboración allí en la Universidad de Granada, claro, que era donde sí, estudiaba. Y bueno, pues ahí empecé a ver cómo funcionaba un poco el mundillo este y me descubrí que me gustaba. Y el cambio de economía, pues lo fui haciendo gradualmente desde esa beca, luego haciendo el máster y haciendo sí. el doctorado.
Sí, exactamente. Sí, sí, cuando me refería a cambio, sabía que tú habías acabado la carrera de empresariales, pero el cambio ya al doctorado en economía. Entonces, ahí sí que, ves, ahí hay un componente vocacional en el sentido también de que te das cuenta mientras estás estudiando que tienes esa inclinación más por lo que es la economía que por lo que es del mundo de empresariales, ¿no? Que empresariales al fin y al cabo es como mucho más enfocado hacia la empresa, ¿no? Y Y también, fíjate, yo creo que ahí fui consciente de que tenía cierta inclinación, aunque yo no sabía que en ese momento eso se llamaba así, ¿vale? Hacia la política pública y sí, hacia un poco ese mundo del análisis económico, política pública, etcétera. sí, Pero claro, yo en ese momento no era consciente de que eso se llamaba así ni nada. sí, Pero, por ejemplo, pues me gustaba leer libros de Kahneman, de Behavioral Economics, de sí, Krugman, o, por ejemplo, me acuerdo uno que, bueno, esto lo leí realmente por Jorge Guardiola, que es un profesor de ahí de la sí, Universidad de Granada, sí, que sabes que le gustan los temas de bienestar subjetivo y todo esto. sí, sí, Y me leía a Richard Layard, que tiene un libro que se llama Lecciones de Economía de la Felicidad, o no me acuerdo ahora bien el sí. nombre. Sí, esa es la especialidad de Jorge, ¿no? Se dedica Sí. mucho a esos temas. Sí, Entonces yo ya sentí cierta inclinación hacia eso, lo que pasa sí, que no sabía cuál era la forma de llegar a trabajar en eso, ¿no? ya. Ah, pues muy, muy bien. Y entonces luego ya decides irte a hacer el doctorado en la mm, Universidad de Valencia y te mm. estás todos los años del doctorado allí. Sí, sí, Mm. bueno, lo que me pasó fue que yo en un momento dado decidí hacer doctorado y estábamos en 2011-12, era Mm. una época de muchísimas restricciones presupuestarias, Sí, casi no sí, había becas de sí, sí, investigación, etcétera. Entonces, en el momento yo tampoco en ese momento quizá sabía pues cómo se desarrollaba tanto la carrera académica, obviamente, que como sé ahora, pero sí que sabía que tener beca era bueno porque era una forma de tener financiación y de que todo fuera más sencillo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y entonces, pues me focalicé en eso, ¿no? En decir, voy a buscar becas. Y surgió la posibilidad esta de coger una FPI en un proyecto de la Universidad de Valencia. Entonces, sí. bueno, apliqué, me entrevistaron y tal, y finalmente pues me seleccionaron y me fui para allá. Y ya te digo que eran unos años muy, muy duros porque no salía casi nada. Entonces, realmente, pues cuando vi una oportunidad que me gustaba y tal, Sí. pues para allá me fui. Sí. Muy bien. Marta, y el proceso, que esto he entrevistado, fíjate, a otros doctores Mm, y no hemos ahondado en el tema del doctorado. El proceso del doctorado, mm, bueno, es un proceso que para los estudiantes que tengan esa inclinación, mm. ¿qué te pareció a ti? Es duro, ¿verdad? O sea, el estudio de los doctorados es un periodo de mucho Sí, esfuerzo, de sacrificio, pero luego tiene su recompensa. ¿Qué te parece a ti? sí, claro, a ver, a mí me parece que tiene sacrificio en términos de las horas, por ejemplo, que tienes que dedicar, porque normalmente, pues si quieres tener un doctorado con cierta. Porque tener el doctorado hoy en día en sí, como título, no te garantiza nada, son las habilidades que tú adquieres a lo largo de ese doctorado y el currículum que haces, las publicaciones, etcétera, ¿no? El potencial, digamos, que adquieres de hacer cosas luego. Sí, Entonces sí que, claro, hay que tener en cuenta que cuando uno se mete en todo el mundo de policy, de política pública, de la academia, tiene que estar como en lo que llaman la frontera del conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, tú sí sabes lo que es la frontera del conocimiento, pero para los sí, demás que no, sí, es como saber qué es lo último que se sabe de un tema y ser capaz de tú mejorar eso, ¿no? De aportar exactamente. algo frente a eso. Entonces, claro, pasar de no saber nada a estar en la frontera del conocimiento es un proceso que es arduo y también creo que tiene un componente quizá, porque si me comparo con amigos míos que hayan ido a consultoras o a lo mejor en términos de horas, pues no he estado yo, o como mínimo igual, ¿no? Pero sí que creo que tiene un componente emocional bastante fuerte de sentirte todo el rato como, no sé si llamarlo inferior, pero como decir, pero ¿cómo voy a llegar yo ahí, no? En plan, como Sí, tener un escalón muy sí, grande y decir, sí, pero ¿cómo voy a subirlo? Eso es muy difícil. sí. Tener una meta Y, muy alta mm,
Y luego yo siempre pienso el tema de no desconectar, ¿no? Que estás Mm, todo el tiempo en tus horas libres, en tus horas, en todo el tiempo, hasta en los sueños, ¿no? mm, Pensando en tu trabajo, porque estás de alguna manera pues ideando, ideando cosas, buscando relaciones entre mm, variables, pensando muchísimo en lo que estás investigando y quieras que no, mm. eso, Sí, tienes la pues atención selectiva muy activada y sí, para bien o para mal, es verdad que durante el doctorado uno tiene mucha libertad de horarios, etcétera, normalmente, y eso pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque igual sí, yo puedo un día decir, mira, que no me pongo hasta las 10 porque quiero ir a hacer no sé qué, pero es cierto que o sea, si tengo un deadline para el lunes, pues sí, hay que hacerlo en fin de semana, ¿no? Pues se hace en fin de semana. sí, Y eso es un poco arma de doble filo. Y luego yo creo también, como digo, para mí lo más difícil del doctorado, aparte del trabajo, es quizá lo de no descansar que tú decías, y la cuestión emocional de verdad, porque es un mundo muy exigente, muy competitivo en el fondo. sí, Eh, y sí que es cierto que hasta que te pones a cierto nivel, y bueno, y yo creo que no te despojas nunca de eso, siempre crees que puedes hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo. sí, Y si me sí, apuras, el típico síndrome un poco del impostor, que es súper sí. común en los doctorandos, de ¿por qué estoy yo aquí? Estoy en una presentación con el mejor de mi campo del mundo y cómo he llegado aquí, Sí. van a descubrir que en realidad no sé nada. Sí, sí, yo también he estado en esa situación, también. Pero luego te das cuenta que efectivamente si te han invitado es porque han leído algún artículo tuyo que ha Mm, parecido interesante, que tienes algo que decir, pero es verdad que en el momento estás, sobre todo cuando eres más jovencito, cuando estás estudiando el doctorado, lleno de inseguridades, ¿no? mm, Y bueno, en fin, pero es un buen punto para comentarlo aquí de cara a mm. los futuros estudiantes, que todos hemos pasado por eso, que es totalmente normal y ya está, que hay que armarse de valor y seguir adelante. Hay que hablar de ello además porque, bueno, han salido muchísimos estudios últimamente de la pésima salud mental que se tiene en el doctorado por muchos factores, ¿no? Y yo creo que en parte es por esta, bueno, hay gente que es por la falta de apoyo por parte de los tutores y todo eso, que por desgracia pues es algo, en lo que es salvo condenarlo, no podemos hacer mucho más, a lo mejor tú y yo desde aquí ahora mismo, Sí, condenarlo en nuestro entorno y tal, pero bueno, pues a lo mejor hablar, visibilizar que todos nos hemos sentido a lo mejor inseguros en un momento, que es parte del proceso y que es parte de cualquier cosa que termina importando en cualquier profesión, ¿no? De hacer cosas que importen, la parte ir creciendo gradualmente y eso implica a veces salir de la zona, esto es muy cliché, pero salir un poco del confort, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, sí. Marta, muchísimas gracias por comentar este punto tan importante, porque quieras que no, a veces se pierde, ¿no? Se diluye cuando vas hablando en la conversación y hay cosas que no salen, están ahí, pero no acaban de salir. Y me parece muy interesante esto que acabas de, porque no solo para un estudiante de doctorado, también estoy pensando en el típico recién graduado que sale al mercado laboral, que va a una empresa y que se encuentra de pronto con esas típicas inseguridades de, bueno, pues de estar empezando, de ser nuevo, de no saber y bueno, pues simplemente, y a lo mejor todo se te hace un mundo y resulta que todos hemos pasado por ahí y te da miedo decir, te da miedo comentarlo y entonces te vas tragando aquello y aquello se va convirtiendo en ansiedad, en inseguridad, en estrés, que no tiene por qué ser así porque es una cosa que entra también dentro de la normalidad y que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, y hay que Así que normalizarlo y al revés, pues aprovecharlo para crecer y ya está. Y sí, estoy de acuerdo contigo que no es algo que pase solo en el doctorado, o sea, es propio de cualquier profesión. Obviamente, cuanto más competitiva sea la profesión, pues más. Pero vamos, sí. propio de cualquier profesión que quieran desarrollar los alumnos, está claro. Así es, genial, Marta. Oye, y luego ya sé que después de acabar el doctorado estuviste en un par de sitios, ¿no? Que me comentaste. Mm. Si quieres, háblanos un poquito de eso y luego ya tú lo que seguramente los estudiantes están pensando, bueno, esto del Banco de España, ¿cómo se llega Mm. al Banco de España? Una cosa que Sí. para muchos estudiantes de economía es como a veces hasta un sueño, ¿no? Y Mm. casi imposible, pero precisamente te he traído aquí para que vean que ese Mm. sueño es factible, que se puedan visualizar también, ¿no?
Pues mira, mucho trabajo, un poco de suerte, información también, que es lo que comentábamos las dos antes. Bueno, Sí, a ver, te cuento un poco mi trayectoria. Yo acabé el doctorado y, por ejemplo, me había ido de estancia un par de veces, ¿no? Estuve un tiempo en Estados Unidos, luego en Canadá también. Y entonces cuando acabé, pues pensé en irme al extranjero y seguir haciendo una postdoc ahí. Pero bueno, tuve un tema familiar, una enfermedad de un familiar y tal, y entonces empecé a buscar por España. Y bueno, dentro de lo que yo trabajaba había un proyecto de la Comisión Europea, lo que se llama del Horizonte 2020, sí, y me fui a trabajar a Madrid en ese proyecto. También te digo esto porque creo que es de utilidad para los alumnos. Esto no fue, o sea, las oportunidades también surgen porque uno proactivamente las trabaja durante un tiempo, porque uno construye una red de gente con la que habla, con la que trata, con la que mantiene unos estándares y una ética de trabajo determinada, aunque en ese momento no tenga un valor concreto, ¿no? Pero si uno pues tiene esa forma de ser, por ejemplo, de tener inquietudes, y eso es algo que yo también trataba de transmitirle muchísimo a mis alumnos, ¿no? Tener inquietudes, que esas inquietudes te lleven a meterte en grupo, a participar en cosas, a veces de manera voluntaria incluso, ¿no? sí, Pues por ejemplo este trabajo que me surgió fue también pues, por una persona que conocía que en un momento dado necesitaban un perfil de mi tipo y se acordó de mí, ¿no? Y me dijo, oye sí. Marta, aplica si quieres, ¿no? Y bueno, yo no conocía particularmente a la gente del proyecto, pero es verdad que la oferta me llegó porque ella una compañera me la envió, ¿no? Y Sí. bueno, me entrevistaron y todo el tema y al final pues decidieron quedarse conmigo y estuve allí trabajando un año en este proyecto que la verdad que era muy interesante porque, bueno, no te lo he comentado, pero yo trabajo en economía como del cambio climático y medio Sí, ambiente. sí, pero sí he leído algo Mm, tuyo cuando cuelgas cosas por mm, el Twitter, he leído, mm. tus cosas. Bueno, y hablando de Twitter, por ejemplo, una herramienta maravillosa sobre todo para estudiantes, que es su forma de entrar en determinados círculos, de participar con gente que a lo mejor profesionalmente estaría lejísimos de ellos en Sí, otro contexto y sí, pueden tener como una interacción mucho más cercana, sí, cercana, sí, claro, sí. y existe la posibilidad de crear esa interacción, porque ¿cómo voy a yo acabar hablando con alguien que está en Barcelona que no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, chicos, Twitter también muy, muy Sí, muy importante, sí, mm, sí, bien usado, muy importante. claro, bien usado para temas pues, profesionales, sobre todo para leer cosas. Yo se lo decía a mi alumno, digo, si no queréis no participéis, que yo me Mm, inclinaría porque participasen, pero bueno, sí, por lo menos para leer, estar sí, informados, es un sí, acceso a la información muy bueno. sí, Bueno, y no quiero divagar, vuelvo al tema. Eh, pues eso, entré en la Politécnica, estuve ahí un año haciendo un trabajo que era de recursos hídricos, hacíamos un tema con el norte de África y Europa, sí, porque hay mucha escasez hídrica en el norte de África y tal. Y bueno, y entonces me surgió la posibilidad, porque claro, yo en algún momento pues quería entrar en la universidad, quedarme, ser profesora, etc. sí. Y salió una plaza en la Autónoma de Madrid y apliqué. Realmente es que ni siquiera conocía a nadie en la autónoma, porque esto Sí, siempre se dice, no, es que parece que si no conoces, pues yo entré sin conocer a nadie, ¿vale? pues mira, O muy sea bien. que... Como yo en Granada también. En Mm, Granada yo mandé mi currículum y entré sin conocer a nadie, nadie en mm. Granada. Sí, Igual que yo, o sea sí, que parece que a uno a veces lo desanima mucho porque, bueno, cierto que la Universidad Española pues tiene todavía mucha parte endogámica y tal, pero por suerte pues las cosas están cambiando sí, a ritmo bastante rápido para mi forma de sí, verlo y hay hueco o sea, hay hueco sí, no, ya empieza a ser la tónica general, ¿no? sí, Entonces, sí, y nada, pues apliqué ahí a la autónoma y entré en un departamento, pues daba clases de economía, etcétera. Y la verdad es que por qué me cambié al banco fue una cuestión bastante, también por tema personal, ¿vale? Yo al final pues viví en Madrid, pero no soy de Madrid. Y me planteé, es que es casi complicado de explicar. Resulta, yo estaba ayudante doctor. Por ejemplo, mm, en Granada yo sí, sé que cuando tú tienes la acreditación, pues más o menos te van promocionando. sí, Ahí exactamente. hmm, ahí en Madrid siguen con lo de dejarte de 5 años de ayudante. Entonces yo Sí, me planteaba que si en algún momento yo me quería mover de ciudad,
sí, y había agotado los 5 años, iba a ser muy difícil que lo hiciera, por cómo está ahora mismo montada la sí, ley, el sistema burocrático y tal. Entonces, esto es muy técnico, tú lo sabes, Virginia, pero es sí, verdad que es difícil de sí, explicar. Si yo agotaba esos 5 años, moverme de ciudad era bastante complicado. Me sí, promocionaban, pero era complicado moverme. Y sí, entonces dije, bueno, pues mira, hay una ventana de oportunidad ahora para hacer otras cosas que me apetezcan y me sí, gusten y darme un poco de tiempo pues para decidir en qué ciudad vivo, sí, etcétera. Y eso fue lo que motivó un poco mi decisión. sí, Y de nuevo, pues ya vas teniendo tu red, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer un cambio profesional de este tipo, primero miras muchas ofertas de trabajo, ¿no? Por supuesto, aplicas. Yo, por ejemplo, tiendo a hablar con gente, consultarle, oye, ¿tú cómo has hecho esto? O pedir consejo. Y creo que sí. eso es una cualidad que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Recopilar información y pedir consejo a la gente que está a mi Eso es alrededor. fundamental y Mm, sobre todo en decisiones de ese tipo, mm. tan vitales como, Sí, como claro, sí, 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 pedir a gente que sabes que te quiere, que te aprecia y tiene más experiencia que tú, ¿no? Y que te va a aconsejar desde el cariño y queriendo lo mejor para ti y tal. sí, Y aparte, pues gente que trabaja en otras cosas distintas. Y eso fue lo que hice. Y entonces nada, pues empecé a ver opciones y una de ellas era el banco. sí, Y en un momento dado, pues se abrió una posición también en el banco y apliqué. sí, Y bueno, hice la entrevista y yo me pensaba salir ya como en junio de la universidad, ¿no? Y entonces hice la entrevista, me llamaron y me dijeron, mira, ahora mismo lo que tenemos es una posición temporal. sí. Dice, yo entiendo que no vas a dejar la universidad por algo que sea temporal, tal. Y yo dije, no, sí es que la voy a dejar de todas maneras. O sea, que por mí, como si son 4 meses, pues 4 meses de experiencia y luego busco otra cosa, ¿sabes? O sea, Claro, sí, sí. es cierto que me pilló en un momento en el que el terreno estaba abonado para hacer eso. Bueno, dentro de que el terreno lo aboné yo en el sentido de que, por Sí, ejemplo, hay mucha gente que me decía que estaba loca por dejar una la plaza, ¿sabes? universidad, sí, sí. O sea que a veces también es una mezcla de que hay que ser valientes también y... Exactamente, pero sabías también lo que querías, que eso es importante en un Mm, sentido, y luego ese dejarte aconsejar también, buscar información. mm, Es que has comentado varias cosas que son importantes de cara a mm, cuando se están tomando decisiones de ese tipo, porque es verdad que un cambio de ese tipo a cualquier persona le costaría mucho. Oye, ya yo tengo aquí, es verdad, entras de ayudante, pero es verdad que cuando entras de ayudante y vas cumpliendo más o menos todas las cosas que tienes que hacer para luego ir, digamos, ascendiendo en la carrera académica, pues seguramente seguirías de profesora allí si eso mm, es lo que hubieras querido, ¿no? mm, Entonces, es verdad que ese cambio en ese momento es un cambio vital y personal muy importante, mm. pero también lo tenías muy claro, ¿no? Y O sea, esto el típico cambio que a lo mejor, pues igual que los padres siempre quieren que sus hijos sean funcionarios, pues a lo mejor tus padres te dicen, oye, ¿estás segura? Porque sí, oye, estás dejando algo fijo, relativamente seguro, si vas cumpliendo, si vas trabajando bien y tal, ¿no? Por la nada y la incertidumbre un poco. sí, Pero bueno, lo tenía claro, sobre todo no porque no me gustara lo que hiciera, que lo que hacía, que me gustaba mucho, sino sí. por todo esto porque bueno, también creo que hay que transmitirle a los alumnos que la profesión es muy importante, pero que la profesión se enmarca en una vida que tiene más cosas, que te impone a veces como otro tipo de restricciones y tal, ¿no? Sí, sí, exactamente, Claro. exactamente. Mm, Y eso también es muy de tomar en cuenta, ¿no? mm. Y Marta, ese día a día en el banco, o sea, tú para trabajar, el trabajo que haces es investigador, porque sé que investigas, ¿no? O sea, que tú sigues, te mantienes Sí, investigando. sí, sí, Ujú. he tenido mucha suerte, la verdad, porque yo siempre digo que hay una parte del trabajo que me ha mantenido constante, que es la parte de la investigación, ¿no? Que también la Sí, hacía en la universidad, y ahora he sustituido el dar clases por la parte más de política pública. sí, Es cierto que yo también hacía antes política pública porque estuve un tiempo en ESADECPOL, sí, que es un think tank español, ¿no? que promueve determinados temas de educación, de medio ambiente, que era donde yo estaba, etcétera. sí, Entonces yo ya sabía que a mí el policy me gustaba. sí, Entonces, hacer ese cambio, pues, o sea, tenía cierta seguridad de que era algo que me iba a gustar. sí, Y,
y bueno, pues eso es lo que hago en mi día a día. O sea, hago un poco de investigación, como más de esto Y, que avanzar la sí, frontera del conocimiento y, que decíamos antes. pero Y para, luego como enfocado para el diseño de políticas públicas, ¿no? enfoca todo al Ujú. diseño de políticas públicas, Sí, efectivamente, o a ver sí, qué, por ejemplo, en mi caso, pues qué efectos tienen las políticas de cambio climático sobre la economía, sí, si, bueno, trabajo en diversos temas, pero sí, básicamente pues relacionado con eso. sí, Y luego hay una parte, pues en mi día a día lo que hago es eso, y luego también una parte más de análisis económico, pues por ejemplo, yo trabajo en cambio climático, pero también trabajaba en energía. Es sí, cierto que está muy relacionado porque ahora la sí, transición energética va a ir muy de la sí, mano de las sí, políticas de cambio climático. sí, Entonces, por ejemplo, también en el día a día pues tenemos que analizar pues, cómo está evolucionando el precio de la energía, qué efectos macro puede tener eso. sí, ¿Hay gas o no hay gas? ¿Qué va a sí, pasar cuando haya restricciones? sí, Y todo ese tipo de cosas. Eso sería como más la agenda de análisis, no sí, tanto de investigación pura. sí, Pero luego ahí todo se termina interrelacionando, porque cuando tú sabes de un tema, pues luego también terminas investigando de él, o ujú, cuando investigas de un tema, terminas haciendo policy sobre él, ¿no? Entonces, pues principalmente eso es lo que hago en mi día a día. Ahora estoy muy dedicada a energía, a políticas de cambio climático, qué sí, evolución llevan actualmente desde el sí. Banco Central Europeo, la Comisión Europea, etcétera, y sobre todo ahora por la urgencia de la situación en energía, como digo. Vale, vale, muy bien, qué interesante, Marta, súper, súper interesante. Oye, y ya para terminar la entrevista, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de empresariales, de económicas, estudiantes de cualquiera? Porque al fin y al cabo creo que tu entrevista hablas como yo creo que todo lo que estás hablando sirve para cualquier estudiante que está empezando una carrera, ¿no? ¿Qué consejo, a pesar de que has dicho muchos a lo largo de Sí, yo toda la creo que voy a entrevista, recapitular. pero para cerrar, ¿qué te parecería más importante? Mira, yo creo que ser muy inquietos Ujú. y sobre todo descubrir cuáles son sus inquietudes y alimentarlas y todo eso, porque todo lo demás viene después. Bueno, inquietos Sí, y trabajadores, las dos cosas sí, quizás, ¿no? O sea, descubrir qué te gusta, alimentarlo, leer, eh, juntarte con otra gente que tenga esos mismos intereses o buscar formas de colaborar con otra gente que sea también, que comparta los intereses, etcétera y trabajar mucho, ¿no? Y yo creo que con eso uno tiene casi toda, luego lo demás va viniendo, porque luego te van llegando oportunidades y todo eso, pero si tú, pues eso, por ejemplo, eres proactivo, hablas con gente, te apuntas a cosas, aunque inicialmente sean medio voluntarias o no, sí, porque lo haces porque te gusta, en cierto sí, sentido, y así poquito a poco vas creciendo, te van llegando otras oportunidades y a veces los propios acontecimientos te arrollan a ti, ¿no? Un poco sí, sí, es mm, así, es así. así que yo creo Marta, que eso, ser inquieto, sí, hoy, básicamente. perdón, te Nada, interrumpí. nada. Que muchísimas gracias por tu tiempo, por contar tus experiencias, tus puntos de vista, por todos estos consejos que les has dado a los estudiantes que son muy, muy valiosos. Creo que has tocado varios temas muy interesantes y de utilidad para los estudiantes, no solo desde el punto de vista de qué hace un economista y digamos desde el punto de vista de lo que es el desempeño en el trabajo o a qué se puede dedicar, sino también esa parte, digamos, emocional, esa parte de las expectativas, las incertidumbres, los miedos, la forma de resolver. Me parece que ha estado genial, que va a ser de muchísima utilidad tu Muchas entrevista. gracias, mujer. Gracias No, la verdad es y que lo pones muy fácil tú también, porque vas conduciendo ahí las preguntas y... muchísimas gracias, Marta. Y bueno, voy a despedir ya este episodio. Y bueno, seguro que habéis disfrutado tanto como yo de escuchar a Marta. Y aparte es que me siento, Marta no ha sido alumna mía, pues quizás hasta lo ha podido ser, igual nos cruzamos por ahí por los pasillos, pero, pero me siento tan orgullosa de ella como si lo hubiera sido, porque la escucho hablar y digo, bueno, aquí la generación de relevo estamos en muy, muy buenas manos,
Así que nada, gracias Marta. Muchísimas gracias, me vas a poner rojo. Bueno, hasta un próximo episodio y bueno, nos vemos. Venga, adiós.